Prepárate. Sientes esa inquietud, esa sed de algo más profundo que la simple rutina religiosa. Si alguna vez te has sentido vacío, si tus oraciones parecen rebotar en el techo, o si la fe se te ha vuelto una carga en lugar de una fuente de vida, alto. Este es tu momento. Millones de personas transitan la vida espiritual sin entender las verdades más poderosas que Jesús nos dejó. ¿Será posible que hayas estado ignorando las llaves del reino que pueden transformar tu existencia de la noche a las mañana? Te lo digo con toda sinceridad, lo que vas a descubrir en este video no es teoría, es poder puro. Si no te quedas hasta el final, podrías perderte la revelación que tu alma ha estado clamando. Así que, ojo, esto es crucial. Y ya que estamos en esto, ¿sabías que la mayoría de la gente que ve nuestros videos no está suscrita? ¿No te quedes fuera? Si este contenido te toca el corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de estas revelaciones que van a sacudir tu mundo espiritual, listo para que tu vida tome un giro radical. ¿Por qué Jesús eligió hablar en parábolas? ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué Jesús, el sabio entre los sabios, el que tenía todas las verdades eternas a flor de labios, decidió esconderlas en historias tan simples? Parece una paradoja, ¿verdad? ¿Por qué el Hijo de Dios, que venía a revelarnos el reino de los cielos, lo hizo a través de relatos cotidianos sobre agricultores, sembradores y perlas? Fíjate, muchos han pasado por alto este detalle y ¡ay, mi amigo! Quizás sea porque detrás de cada una de esas narraciones sencillas se esconde una llave del reino que no todo el mundo está dispuesto a buscar. Y te lo digo de corazón, estas parábolas no fueron solo para aquella gente de hace 2000 años. ¿Qué va? Siguen interpelando con una fuerza tremenda a los corazones de hoy, incluyendo el tuyo y el mío. ¿Estás listo para desentrañar ese misterio? Verás, las parábolas de Jesús no eran, ni de lejos, meros adornos literarios para que la gente se entretuviera un rato. Para nada. Esto es súper importante. Eran, por decirlo de alguna manera, flechas espirituales diseñadas para ir directas al alma, sin escalas. Cada una de ellas, fíjate bien, tenía un propósito clarísimo: revelar el carácter incomprensiblemente bueno del Padre, la verdadera naturaleza de ese reino que Él venía a establecer. Y por supuesto, la condición real, y a veces un poco desastrosa, de nuestro propio corazón, humano. No te equivoques, estas no eran palabras para rellenar un sermón, eran mensajes divinos cargados de un poder asombroso, capaces de confrontar, de despertar de un sueño espiritual profundo y, lo más importante, de transformar vidas de forma radical. ¿Te imaginas el impacto que tuvieron en aquellos que sí captaron el mensaje? ¿Y qué crees? Ese mismo poder sigue disponible para ti, para mí, para cualquiera que se atreva a escucharlas con un espíritu abierto y dispuesto. Y es que, si te lo pones a pensar, Jesús hablaba en parábolas precisamente para discernir entre la multitud. Era como un filtro, ¿sabes? Por un lado, estaban los que solo escuchaban con los oídos. Vaya que sí, pero sin una pizca de interés genuino en el reino o en transformar su propia vida. Por el otro, estaban aquellos que buscaban con el corazón, con un hambre y una sed de verdad que los distinguía del resto. Era fascinante, ¿no crees? Imagínate, a veces uno va a una charla o a un sermón y la verdad entra por un oído y sale por el otro. Pues con Jesús algunos oían y, a pesar de la sencillez, no entendían ni jota. Pero otros, en un acto de humilde valentía, se doblaban, se humillaban y ¡pum!, la luz les era encendida. Eran alumbrados de una manera espectacular. Es que las parábolas son como una especie de prueba de terreno, mi querido amigo. Exponen lo que de verdad te mueve, la motivación real de tu corazón, y sin que te des cuenta,
van marcando el camino para que sigas a tope en tu andar con Dios. Ahora, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida, Piénsalo bien. ¿Cuántas veces nos acercamos a las Escrituras, a las enseñanzas, quizás solo por cumplir, sin esa chispa de buscar lo que el Padre tiene para nosotros? Las parábolas nos retan a ir más allá de lo superficial. Es como si Jesús nos dijera: a ver, ¿estás aquí solo de paso o de verdad quieres que te revele los secretos de mi reino? La clave está en la actitud de tu corazón. Si te acercas con humildad, con esa sed que te menciono, las verdades se te van a desvelar de una manera que te va a volar la cabeza. No se trata solo de acumular conocimiento. ¿Qué va? Se trata de permitir que cada historia sea un bisturí en tu alma, que te despierte a una vida de obediencia radical y gozosa. Es un tesoro para los que lo buscan con diligencia. Y mira, este estudio que estamos emprendiendo juntos no es, ni de lejos, una simple recopilación de historias que ya te sabes de memoria. Para nada. Esto es, en esencia, una invitación a que de verdad vuelvas a escuchar al Maestro, pero esta vez con oídos completamente nuevos. Es la oportunidad de que descubras lo eterno, lo trascendente, en lo más sencillo y cotidiano. Es un llamado para que cada palabra de Jesús se te meta hasta el tuétano, atraviese esa religiosidad, a veces un poco tiesa que a lo mejor llevamos, y que sacuda cualquier comodidad que te impida crecer. Queremos que despierte en ti una vida de obediencia radical, esa obediencia que surge no del deber, sino del amor y la revelación. Porque, te lo aseguro, quien de veras entiende una parábola de Jesús, quien la digiere y la aplica, nunca, pero nunca vuelve a ser el mismo. Es una transformación de adentro hacia afuera que se siente en cada fibra de tu ser. La parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Vaya manera de empezar una de las parábolas más profundas de Jesús. Y es que, mi querido amigo, con estas simples palabras, el Maestro nos abrió las puertas a una de las verdades más fundamentales para entender no solo su enseñanza, sino la dinámica del reino de Dios en nuestra vida. Piensa en esto. No estaba hablando de agricultura, aunque lo pareciera. Estaba desvelando el misterio de cómo funciona el reino y, lo que es aún más importante, cómo nuestro propio corazón responde a su palabra. Esta parábola no es solo una historia para niños, ni mucho menos. Es un espejo poderosísimo, una prueba de fuego, una invitación directa a examinar el alma de verdad. Y te lo digo, de corazón, si no entendemos bien este punto, muchas otras llaves del reino nos resultarán esquivas. Ahora, ponte en los zapatos del sembrador. Él, con toda la buena fe, siembra la misma semilla en todos los terrenos. ¿Y cuál es esa semilla? Ah, claro, es la palabra de Dios, una palabra que por su propia naturaleza es constante, perfecta y, tremendamente poderosa. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, el resultado final no depende de la calidad de la semilla. ¿Qué va? Depende, y muchísimo, del tipo de terreno donde cae. El problema, te lo aseguro, nunca, pero nunca está en lo que Dios dice. El meollo del asunto, mi amigo, está en cómo nuestro corazón, el tuyo y el mío, recibe esa palabra. Y Jesús, que era un genio al explicar estas cosas, describe magistralmente 4 tipos de tierra: junto al camino, pedregales, entre espinos y finalmente la buena tierra. Cada una de estas representa una condición espiritual distinta y es inevitable que cada uno de nosotros, incluso hoy, se vea reflejado en alguna de ellas. ¿Cuál serás tú? Vamos a desmenuzar el primer tipo de terreno, el que fue sembrado junto al camino. Este, ¿sabes?, representa a aquel que oye la palabra de Dios, pero, no la entiende. Es como si su corazón estuviera endurecido, superficial, siempre distraído con 1000 cosas. La palabra llega, sí, pero no penetra, no echa raíces. ¿Por qué?
Pues porque no hay una verdadera apertura, no hay esa hambre genuina por lo espiritual, ni la atención necesaria para que lo divino haga morada. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el maligno, el enemigo que menciona Jesús en otras ocasiones, y arrebata lo sembrado. No es que el maligno sea más fuerte que la palabra, para nada. Es que el corazón simplemente no ofreció resistencia. En la parábola del sembrador se ve claro. Donde no hay entendimiento, hay una pérdida inmediata. Y tristemente, muchos, incluso dentro de nuestras iglesias, escuchan sin escuchar de verdad. Y por eso, qué pena, siguen vacíos. No han hallado la llave del reino que les abriría una vida de plenitud. Luego tenemos al que fue sembrado en pedregales. Este es el que, mira tú, recibe la palabra de Dios con una alegría desbordante, con gozo, sí. Pero he ahí el truco. No tiene raíz profunda. Es pura emoción sin profundidad. Es euforia pasajera sin una verdadera transformación. Por un tiempo parece que va a florecer, que va a dar un fruto increíble, ¿verdad? Pero, ojo, cuando llega la prueba, cuando el conflicto golpea la puerta o la persecución aprieta, se aparta. ¿Por qué? Porque su corazón nunca se quebró de verdad, nunca murió a sí mismo, nunca fue cavado lo suficiente para que la raíz de la palabra penetrara. Su fe, mi amigo, era de superficie, de piel, no de una convicción arraigada. Su compromiso era más del alma, de las emociones, que del espíritu, de la esencia. Y cuando el sol del problema salió a plomo, ¡zas!, lo quemó sin piedad. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿es nuestra fe de piedra o de tierra fértil? Y no nos olvidemos del que fue sembrado entre espinos. Este caray es el que oye la palabra de Dios, sí que la oye. Pero la palabra, pobrecita, es ahogada por las preocupaciones de la vida, por el engaño de las riquezas, por los placeres fugaces del mundo. Aquí el problema no es la dureza del corazón, ni la falta de raíz. ¿Qué va? El verdadero conflicto es la doble lealtad. Ese corazón dividido que quiere servir a Dios, al reino, pero al mismo tiempo no suelta las riendas del sistema de este mundo. Es alguien que ama la presencia divina, que disfruta de ella, pero no está dispuesto a soltar el control de sus propias ambiciones o comodidades. Y aunque la semilla está, no da fruto nunca. ¿Sabes por qué? Porque lo urgente de la vida apaga lo eterno, porque lo personal, lo egoísta, ahoga lo espiritual. Es un dilema que muchos enfrentamos y que requiere una honestidad brutal para ser superado. Pero, hay un cuarto terreno, bendito sea el Padre, la buena tierra. Una tierra abierta, profunda, rendida de verdad. Es el tipo de corazón que no se endurece, que no se distrae, que no negocia con lo divino. Es el corazón que recibe la palabra de Dios con una mansedumbre que conmueve, la retiene con una perseverancia admirable y, sí, da fruto con una fidelidad que es una delicia. Y mira, no todo el fruto es igual, ¿eh? Algunos dan a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Pero todos, fíjate bien, todos fructifican porque, y esto es clave, la señal inequívoca de un corazón sano, un corazón que de verdad ha captado las llaves del reino, no es cuánto sabe para nada, sino cuánto obedece. La obediencia es la prueba de la verdadera transformación. Así que, mi querido amigo, cuando Jesús termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 13:9, no era una frase de cajón. Es que esta parábola no fue solo para escuchar y ya, ¿qué va? Fue para discernir a fondo, para preguntarse con esa honestidad que a veces nos duele. ¿Qué tipo de terreno soy? Yo, en este preciso momento de mi vida, ¿recibo la palabra con la reverencia que merece o con una distracción constante? ¿Permanezco firme cuando llegan las pruebas o me apago como una vela al viento? ¿Estoy creciendo de verdad
¿O estoy ahogado por tantas otras voces que no son del reino? ¿Está dando fruto la semilla que Dios plantó en mí? Este mensaje, déjame decirte, no es solo para los que no conocen a Jesús, para los inconversos, como les llaman. Ni pensarlo, es para creyentes de toda la vida, para ministros, para servidores, para todo aquel que de boca para afuera dice amar la palabra. Porque la siembra no es un evento de una vez y para siempre, claro que no. Es un proceso diario, un andar constante, y el terreno de nuestro corazón necesita ser trabajado cada mañana sin falta. Debe ser arado con oración, quebrantado con un arrepentimiento sincero y vigilado con un discernimiento agudo. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios no se manifiesta donde no hay fruto, y no hay fruto donde la semilla no entra con una profundidad que lo cambia todo. Hoy, más que andar buscando una nueva palabra, una nueva revelación, ¿qué tal si nos preguntamos si hemos dado fruto con la que ya recibimos? Porque el reino no avanza por la cantidad de semilla que se siembra, sino por la calidad del terreno que la recibe. Y es que las llaves del reino solo se abren para los que de verdad cultivan su corazón. La parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15:11. ¡Ay, mi amigo! Con esas palabras tan simples, Jesús no solo comienza una historia conmovedora que ha resonado por siglos, sino que, ¡pum!, expone el mismísimo corazón de Dios, la condición tan peculiar del ser humano y, de paso, los extremos de una religiosidad que, de vacía, a veces raya en lo absurdo. La parábola del hijo pródigo, déjame decirte, no es únicamente una historia de redención. No, Señor, es una revelación impactante del carácter del Padre y una confrontación directa a esos corazones que se han endurecido por la autosuficiencia espiritual, esa que nos hace creer que no necesitamos de nadie. Es una de las llaves del reino que nos abre los ojos a la gracia. Fíjate bien en el hijo menor. Pidió la herencia anticipadamente. ¿Te imaginas? No se murió el padre, pero el hijo actuó como si ya estuviera muerto. Quería su parte, sí, pero lo que no quería era la presencia del padre. Deseaba los beneficios del vínculo sin tener que permanecer en la relación misma. ¿Y qué crees? El padre se la dio. No por debilidad, que va, sino porque el amor verdadero no retiene por la fuerza lo que un corazón ya ha soltado. ¡Uf! ¡Qué lección para nosotros! El joven se marchó, se alejó del hogar, de esa casa de cobertura, y como era de esperarse, desperdició todo en placeres pasajeros. Su fortuna se agotó, su identidad se degradó, su dignidad se deshizo en el fango de los cerdos. Y cuando ya no tuvo nada, ahí sí, recordó lo que había dejado atrás, lo que le proporcionaba el verdadero reino. Esta parábola, mi querido discípulo, revela una verdad innegable. El pecado no comienza cuando uno toca fondo, cuando ya no tiene nada que perder. Para nada. El pecado, el verdadero quiebre, comienza cuando uno desea vivir fuera de la cobertura del Padre, lejos de su amor y su cuidado. El problema del hijo no fue la ruina económica, que era terrible, sino la decisión de desconectarse de ese amor que lo sustentaba, que le daba vida. Pero, ojo, también nos muestra que el arrepentimiento genuino nace no solo del dolor por las consecuencias de nuestros errores, sino del reconocimiento profundo de la bondad que tontamente despreciamos. Cuando la parábola dice volvió en sí, Lucas 15:17, no es que solo recordó lo que perdió, sino, y esto es clave, a quien había abandonado. No justificó nada, no discutió, no negoció, solo dijo con el corazón roto, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:18. Qué humildad, qué revelación del reino y el regreso. ¡Ay, el regreso! Fue inmediato, mi amigo.
El padre no le pidió explicaciones, no le exigió pruebas de arrepentimiento, no levantó barreras ni le puso condiciones. ¡No! Corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, lo vistió con ropas nuevas, restauró su identidad y, ¡qué barbaridad!, preparó un banquete como si fuera un rey que regresa a casa. ¿Por qué? Porque el corazón del Padre no busca condenar, sino restaurar. No se alegra del castigo, sino del regreso de su Hijo. No se enfoca en el pasado, sino en el presente, en la vida que renace. El hijo que estaba muerto, imagínate, volvió a la vida. El que se había perdido fue hallado. Es el gozo del reino manifestado. Pero aquí, y esto es un giro inesperado, no termina la parábola. Mientras la fiesta se celebraba a todo dar, el hijo mayor regresó del campo. Y mira qué cosa. No entró, no se alegró, no entendió la magnitud de lo que pasaba. Se enojó, se puso furioso y comenzó a reclamar. Hace tantos años que te sirvo y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Lucas 15:29. Su corazón, mi amigo, estaba más lejos del padre que el del hijo menor. Había permanecido en la casa, sí, pero sin comunión. Había obedecido externamente, pero no conocía el corazón de aquel que lo amaba. El hijo pródigo se perdió en el mundo, pero el hermano mayor se perdió en su orgullo. Uno se alejó en rebeldía, el otro se endureció en su propia justicia. Pero ambos, fíjate bien, estaban desconectados del corazón del Padre. La gran diferencia fue que uno reconoció su necesidad y regresó quebrantado. El otro se quedó fuera por no aceptar que también necesitaba la gracia de ese reino. ¿Sabes por qué Jesús contó esta parábola? Delante de fariseos que criticaban que él comiera con pecadores. Lucas 15:2. Él no solo estaba defendiendo su misión, claro que no. Estaba revelando que el reino no es para los que creen merecerlo por sus obras o su santidad, sino para los que, humilde y honestamente, se reconocen necesitados. La parábola no termina con el hijo mayor entrando triunfante. Termina con el padre rogándole, sí, rogándole, que entre. Porque Jesús no estaba narrando un final feliz, ¿qué va? Estaba dejando una pregunta abierta que aún hoy nos interpela. ¿Quieres ser parte del reino o prefieres quedarte afuera con tus argumentos y tu justicia propia? Esta historia, mi querido amigo, nos confronta a todos, a ti y a mí. ¿Nos identificamos con el hijo menor que volvió arrepentido o con el mayor que nunca se fue, pero tampoco se acercó al corazón del Padre? ¿Hemos recibido el abrazo del Padre con humildad o hemos vivido sirviendo con amargura, esperando una recompensa que creemos haber ganado? El reino no se trata de quien se portó mejor, se trata de quien reconoce su necesidad y vuelve a casa. El banquete no es para los perfectos, sino para los que se dejan vestir por la gracia, por la misericordia infinita. Y la verdadera tragedia, mi amigo, no es haber caído, sino creer que nunca lo necesitaste. Así que, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Dejarás que tu orgullo te mantenga alejado del banquete que el Padre tiene para ti? La parábola del buen samaritano. Un intérprete de la ley se acercó a Jesús con una pregunta que, a primera vista, parecía de lo más sincera. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 10:25. Uf, qué pregunta tan profunda. Pero, mi querido amigo, si observamos con lupa, en realidad no buscaba aprender. ¿Qué va? Buscaba más bien justificarse a sí mismo, encontrar una rendija para decir, lo estoy haciendo bien, qué bueno soy. Jesús, con esa sabiduría divina que lo caracterizaba, no le respondió directamente con una cátedra, sino con otra pregunta. ¡Qué jugada tan maestra! ¿Qué está escrito en la ley? El hombre, ni corto ni perezoso, respondió correctamente, claro que sí.
Amar a Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Y Jesús le soltó una sentencia que parece sencilla, pero es un mazazo. Haz esto y vivirás. Lucas 10:28. Pero el problema, como siempre, no estaba en la respuesta perfecta, sino en la verdadera disposición de su corazón. Y queriendo justificarse aún más, volvió a preguntar, insistente, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Fue entonces cuando Jesús nos regaló una de las parábolas más conocidas, pero también, más profundamente ignoradas, la historia del buen samaritano. Imagínate la escena. Un hombre desdichado bajaba de Jerusalén a Jericó, por un camino que de por sí era peligroso, y ¡zas!, cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de todo, lo hirieron sin piedad y lo dejaron medio muerto a un lado del camino. Lucas 10:30. Lo peor, ¿sabes? Por ese mismo camino pasó un sacerdote, una figura de autoridad religiosa, y luego un levita, otro hombre de fe. Ambos lo vieron, sí, pero qué desazón. Pasaron de largo, haciendo como que la cosa no iba con ellos. Lucas 10:31-32. Aquí vemos la cruda realidad de una religión sin compasión, una doctrina impecable en teoría, pero sin una pizca de misericordia en la práctica. Una presencia externa con sus vestiduras y sus rituales, pero sin un corazón verdaderamente transformado por el reino. El sacerdote, mi amigo, representa ese ritual vacío, ese cumplimiento por cumplir. El levita, por su parte, es el conocimiento puro sin la acción que lo respalde. Ambas figuras, tan respetadas dentro del sistema religioso de la época, quedaron expuestas por su indiferencia. No fue por lo que hicieron, no, sino por lo que no hicieron. Y Jesús no estaba atacando el rol sacerdotal en sí mismo, para nada. Estaba señalando la hipocresía de aquellos que afirman amar a Dios con la boca llena, pero cierran su corazón, lo sellan, al que sufre, al que está tirado en el camino. La verdadera fe, te lo aseguro, se prueba no en el templo, entre cantos y oraciones, sino en el camino de la vida, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Y entonces, oh sorpresa, apareció un samaritano, Lucas 10:33. A los ojos de los judíos de aquel tiempo, era un impuro, un despreciado, alguien ajeno al pacto de Dios. Era el otro, el que no pertenecía al reino de la gente buena. Pero fue él, sí, justamente él, quien se acercó sin dudarlo. Vio al herido y, ¡qué maravilla!, tuvo compasión genuina. Lucas 10:33. No se quedó en el sentimiento. ¿Qué va? Vendó sus heridas con cuidado, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, pagó su estadía y, para colmo, prometió volver para asegurarse de su recuperación. Lucas 10:34-35. ¡Qué gesto! ¡Qué amor práctico! El samaritano hizo lo que la religión de su tiempo había dejado de hacer. Amó sin condiciones. Jesús no elogió su nacionalidad ni su conocimiento teológico, para nada. Elogió su compasión activa, su misericordia hecha acción. No lo presentó como un modelo de perfección, sino como alguien disponible, alguien que usó la llave del reino para abrir una puerta de esperanza. No se trató de doctrina correcta, que la tenía, sino de misericordia vivida, de una fe que se pone en acción. Y al finalizar la historia, Jesús volvió la pregunta. ¿Y qué pregunta? Sobre el intérprete de la ley. ¿Quién, a tu juicio, de estos tres, fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lucas 10:36. El experto en la ley, que antes buscaba justificarse, esta vez no pudo sino responder la verdad. El que tuvo misericordia de él. Bingo. Y entonces Jesús le soltó una frase que es un llamado a la acción para todos nosotros. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Esta parábola
mi querido amigo, no fue contada solo para conmovernos, para soltar una lágrima. No, fue dada para confrontarnos de lleno, para ponernos ante un espejo. Porque la pregunta no es solo a quién debemos ayudar en la vida, sino si nuestro propio corazón tiene la capacidad de detenerse, de involucrarse de verdad, de sacrificarse por el otro. Jesús cambió la dirección de la pregunta. El intérprete quería saber a quién debía amar, quería una lista de personas elegibles. Pero Jesús le mostró que el verdadero prójimo no es solo quien está cerca o quien es de los nuestros, sino quien se comporta como tal, quien extiende esa llave del reino a los demás. La misericordia, mi amigo, no es una simple emoción que va y viene. ¿Qué va? Es una acción, un verbo. No basta con orar por los heridos desde la distancia, hay que vendarlos. No basta con predicarle al caído desde un púlpito, hay que cargarlo. No basta con saber quién es el prójimo en teoría, hay que ser el prójimo en la práctica. Esta parábola nos exige, sin concesiones, salir de nuestra comodidad religiosa, de nuestras burbujas, para entrar en la verdadera práctica del reino. Nos llama a cruzar esas barreras invisibles, étnicas, culturales, sociales, incluso espirituales, que a veces levantamos. Nos reta a dejar a un lado el juicio fácil, el miedo que nos paraliza y la indiferencia que nos adormece. Y, en su lugar, nos impulsa a convertirnos en la respuesta, en la solución para aquel que yace medio muerto en el camino de la vida. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Y si lo piensas un momento, mi buen amigo, Jesús mismo es el verdadero buen samaritano. Él nos encontró heridos por el pecado, sin fuerzas, sin esperanza, tirados a un lado del camino de la vida. Él se acercó, nos sanó con sus manos, nos cargó sobre sus hombros y, oh, el amor, pagó nuestro precio con su propia vida. Y aún, hoy desde lo alto, sigue diciéndonos a cada uno, ve y haz tú lo mismo. Porque aquel que ha recibido la misericordia de Dios, que ha experimentado la verdadera llave del reino, simplemente no puede vivir sin darla a los demás. La gracia no es para acapararla, sino para derramarla. ¿Estás listo para ser ese samaritano en tu día a día? La parábola del siervo incompasivo. Entonces se le acercó Pedro. Qué bueno es Pedro, siempre con sus preguntas directas, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18:21. Pobre Pedro, la pregunta no era caprichosa, Él creía de verdad estar siendo generoso. Perdonar 7 veces, anda, no es poca cosa en los estándares humanos, pero Jesús, como siempre, fue más allá, mucho más allá. Respondió con una medida divina, una que nos vuela la cabeza. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Uf, con esas palabras, Jesús no estaba poniendo un número literal para que anduviéramos con la calculadora. ¿Qué va? Estaba revelando que el perdón en el reino no se calcula, no se mide, simplemente se vive, se respira. Es una de las llaves del reino más difíciles de girar, ¿verdad? Para ilustrar esta verdad tan profunda, Jesús contó una parábola que, ojo, confronta el corazón religioso y expone las profundas contradicciones que a veces tenemos en lo más profundo de nuestra alma humana. Imagínate a un rey poderoso que decide hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía, agárrate, 10,000 talentos, Mateo 18:24. Una cifra que era sencillamente imposible de pagar. Una deuda impagable, descomunal, de esas que te ahogan solo de pensar en ellas. El rey, con toda la potestad, ordenó que el siervo fuera vendido con toda su familia hasta que se saldara lo adeudado. Mateo 18:25. Pero el siervo, en un acto de desesperación, cayó de rodillas.
rogó misericordia con toda su alma, y el rey, movido a una compasión que solo el Padre puede tener, le perdonó toda la deuda. Mateo 18, 26, 27. Toda. ¿Puedes creerlo? Y aquí viene la parte que nos estremece. Ese siervo, recién liberado de una carga imposible, que respiraba libertad por todos sus poros, salió de allí y, vaya por Dios, se encontró con un consiervo que le debía, ojo, 100 denarios. Mateo 18, 28. Una deuda real, sí, pero comparada con los 10,000 talentos. Una miseria. Lo tomó por el cuello, lo exigió con una dureza que asusta, y cuando el otro, con lágrimas en los ojos, le pidió tiempo, no quiso esperar, lo mandó a la cárcel sin piedad alguna. Mateo 18, 29, 30. ¿Te das cuenta? La noticia llegó al rey, por supuesto, y cuando lo llamó le dijo, con esa voz que debió resonar, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?» Mateo 18, 32, 33. Y para nuestra sorpresa, o no tanto, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mateo 18, 34. ¡Qué fuerte! Jesús concluye la parábola con una declaración contundente, una que nos debe hacer temblar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Mateo 18:35. Esta historia no es simbólica, mi amigo. Es una advertencia clarísima. Es una revelación de cómo Dios toma con una seriedad extrema el tema del perdón. La deuda del primer siervo, esa que no podíamos pagar, representa nuestra deuda delante del Padre. Ni con obras, ni con sacrificios, ni con todo el esfuerzo humano que pongamos podríamos saldarla. Y Dios, por pura gracia, nos la perdonó, no por nuestro mérito, que va, sino por su inmensa compasión. Pero, y aquí está el meollo del asunto, si después de haber sido perdonados de esa manera tan sublime, retenemos el perdón a quienes nos han herido, ¿qué crees que revelamos? Que no hemos entendido nada del reino. El que ha sido realmente alcanzado por la misericordia de Dios, por esa llave del reino que libera, se convierte de forma natural en canal de esa misma misericordia. El que conoce el peso de su propia deuda, de lo que le fue perdonado, simplemente no puede apretar el cuello de quien le debe menos. Y el que ha sido liberado por el amor inmenso del Rey, no puede encerrar a otros por orgullo, por una herida que no suelta o por sed de justicia propia. Es una contradicción en sí misma. El problema del siervo despiadado no fue olvidar su deuda, que ya era grave, sino no dejarse transformar por el perdón recibido. La falta de perdón, mi amigo, no es solo una ofensa hacia el prójimo, que va. Es una traición al amor inmenso que ya hemos recibido de Dios. Y Jesús nos advierte con una claridad que duele. Dios no puede dar por válido el perdón que nosotros recibimos si nosotros se lo negamos a otros. Muchos oran, adoran, sirven con fervor, pero guardan resentimiento en el corazón. No han matado con las manos, pero sí con la memoria, con el rencor. No han encarcelado con barrotes, pero sí con juicios secretos, y viven, qué triste, en la cárcel del alma, porque no han soltado a quienes los hirieron. El perdón, mi querido amigo, no es una emoción que te llega de repente. No, es una decisión, un acto de voluntad. No se da cuando el otro lo merece, para nada, sino cuando uno ha entendido de verdad cuánto ha sido perdonado por el Padre. No perdonamos porque el otro cambió, sino porque Cristo ya nos cambió a nosotros. Y el que guarda rencor después de haber sido perdonado, sencillamente no entendió nada del reino. Esta parábola no nos invita solo a reflexionar un poco, no, nos ordena a actuar. Perdonar no es una opción, mi amigo, es una condición del alma regenerada.
Es una llave del reino que abre puertas de libertad para nosotros mismos. Y solo los que perdonan de todo corazón, con esa honestidad brutal que nos pide el Maestro, caminarán libres bajo el favor del Rey, sin cadenas ni resentimientos que los aten. ¿Qué peso llevas hoy en tu corazón? ¿Estás listo para soltarlo y caminar en la verdadera libertad que el perdón te ofrece? La parábola del rico insensato. La multitud se agolpaba alrededor de Jesús, como siempre, ansiosos por oír una palabra del Maestro. Y en medio de ese gentío, un hombre, con una preocupación muy terrenal, le pidió a Jesús que interviniera en una disputa de herencia con su hermano. Lucas 12:13. Él esperaba que Jesús se pusiera el traje de juez y dictara sentencia, ¿verdad? Pero el Maestro, con ese discernimiento espiritual que solo él tenía, no respondió con leyes humanas. ¿Qué va? Respondió con una pregunta que desnudó la verdadera raíz del asunto. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lucas 12:14. Luego, mirando más allá del conflicto familiar, Jesús discernió la raíz que a menudo nos carcome el corazón. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Ahí está la primera llave del reino de este relato. Fue entonces cuando Jesús relató la parábola del rico insensato. Imagínate a este hombre. Sus tierras habían producido en abundancia una cosecha de ensueño, y él, con el granero a reventar, se preguntó qué hacer con tanto fruto. Pero, ojo, en lugar de pensar en otros, en el propósito de su riqueza para el reino, en la eternidad, ¿en quién crees que pensó? En sí mismo, claro. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis bienes. Lucas 12:18. Luego, en un diálogo consigo mismo que nos hace reflexionar, se dijo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12:19. Pero Dios le soltó una verdad que lo debió sacudir hasta los huesos. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. La historia, mi amigo, termina con una advertencia directa que no podemos ignorar. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:21. Impactante, ¿verdad? Esta parábola, mi querido compañero, no denuncia la riqueza en sí misma, para nada. Lo que denuncia es la ilusión de seguridad que construimos, basándonos únicamente en lo que podemos acumular. El error de este hombre no fue tener mucho, no. Fue creer con toda su alma que esa abundancia le garantizaba un futuro seguro y feliz. Su error no fue planificar, qué bueno es planificar, sino hacerlo sin Dios, sin tomar en cuenta su reino. No fue pensar en el mañana, sino imaginar ese mañana sin el juicio eterno, sin la rendición de cuentas que todos, absolutamente todos, tendremos que enfrentar. Jesús presenta a este hombre como insensato, no porque fuera improductivo, que va, sino porque olvidó lo eterno. Llenó sus graneros hasta el tope, pero tristemente vació su alma. Tuvo un éxito arrollador en la tierra, pero qué pena, fue pobre en el cielo. Calculó años y años de disfrute, pero no discernió que su alma sería requerida esa misma noche. ¿Te imaginas la ironía? Esta parábola es un espejo potentísimo para una generación que idolatra la estabilidad financiera, la comodidad personal y ese futuro previsible que tanto anhelamos. Es un grito que sacude al corazón que, sin darse cuenta, dice: cuando termine este proyecto descansaré. Cuando alcance tal cifra en mi cuenta, viviré tranquilo y feliz. Y Jesús nos susurra con esa voz que nos atraviesa: necio, esta noche, ¿estás realmente listo para enfrentar la eternidad? La insensatez no. ¿Está en tener bienes? Claro que no.
sino en vivir como si lo que tenemos nos perteneciera para siempre, como si fuera nuestra seguridad máxima. El alma, mi amigo, no se alimenta de bienes materiales. El corazón no se sacia con logros profesionales. El espíritu no se fortalece con cuentas bancarias abultadas. Y el juicio de Dios, ¡ay!, no se detiene por herencias, propiedades o inversiones millonarias. Lo que el rico insensato acumuló con tanto afán, se quedó aquí, en la tierra. Su alma partió, sin sustancia eterna, y así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ser rico para con Dios no es un concepto abstracto y etéreo. ¿Qué va? Es tener el corazón puesto de verdad en el reino, en los propósitos de Jesús. Es usar lo que tenemos, cada recurso, cada habilidad, con un propósito eterno. Es dar con generosidad antes de acumular avariciosamente. Es sembrar en el reino antes de edificar solo para uno mismo. Es vivir cada día sabiendo, con una claridad meridiana, que lo único que permanece, lo único que tiene valor real, es lo que se entrega para la gloria de Dios. Esta parábola no es una condena al trabajo duro ni a la provisión para el futuro. Claro que no. Es una advertencia clarísima contra la idolatría del mañana garantizado, contra poner nuestra esperanza en lo perecedero. Porque la vida es un soplo, un abrir y cerrar de ojos, y solo tiene sentido, un sentido profundo y verdadero, cuando cada minuto honra a aquel que la sostiene en sus manos. Hoy, mi querido amigo, puedes tener graneros llenos, proyectos firmes que te dan seguridad, cuentas estables que te hacen sentir tranquilo. Pero si tu alma está vacía, si Dios no ocupa el centro de tu vida, si vives como si nunca fueras a rendir cuentas, entonces, cuidado, estás construyendo sobre arena movediza, y cuando el día eterno te llame, lo único que importará de verdad no será cuánto lograste en esta vida, que va, sino cuánto rendiste para el reino de Jesús. Así que, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás acumulando para ti o empezarás a ser rico para con Dios? Esa es la llave del reino que te abro hoy, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mateo 25, 1, 2. ¡Qué imagen tan potente, mi amigo! Todas se llamaban vírgenes, todas esperaban al mismo esposo, todas tenían lámparas, todas comenzaron el camino con la misma ilusión. Pero, ¡ay, qué diferencia tan crucial! No todas estaban realmente listas. Esta parábola, créeme, no habla de incrédulos contra creyentes, para nada. Habla de 2 clases de creyentes, los que se preparan con diligencia y los que simplemente suponen, los que dan por hecho cosas que no lo son. La diferencia no radicaba en el título de virgen, no en la apariencia externa, sino en algo mucho más profundo, en la reserva interna, en esa preparación del corazón que nadie ve. Es una llave del reino que nos invita a la introspección, porque y aquí viene la parte que nos debe hacer reflexionar. Cuando el esposo tardó en llegar, y a veces el Señor tarda, ¿verdad?, para probar nuestra fe, todas cabecearon y se durmieron. Mateo 25:5. ¡Qué cosa tan humana! La espera, mi querido, puso a prueba la verdadera profundidad de su fe. Y de repente, ¡zas!, a la medianoche, se oyó un clamor que las despertó de golpe. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25:6. Todas se despertaron, todas se levantaron, pero en ese momento crítico, en el instante decisivo, las insensatas, ¡qué tragedia!, se dieron cuenta de su vacío. No tenían aceite suficiente. Mateo 25:8. Habían vivido dependiendo de lo mínimo, de lo inmediato, de lo que se veía a simple vista. Su lámpara era pura forma sin sustancia, una luz que no duraba.
una religiosidad vacía, sin la presencia real de Dios, sin la experiencia profunda de su reino. Y claro, ¿qué hicieron? Corrieron a las prudentes y les pidieron ayuda. Por favor, dennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero la respuesta fue contundente, y ojo, no por egoísmo, sino por una verdad ineludible del reino. No sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Mateo 25, 8, 9. Cada uno debe tener su propio aceite, su propia provisión espiritual. Y mientras ellas iban a comprar, ¡zas!, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, las que habían hecho su tarea, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 25:10. Luego vinieron también las otras, desesperadas, diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, con una voz que debió helarles la sangre, «De cierto os digo que no os conozco». Mateo 25:11, 12. Y Jesús concluye esta parábola con una advertencia directa para ti y para mí. «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora». Mateo 25:13. Piel de gallina, ¿verdad? El aceite en esta parábola, mi amigo, representa mucho más que simple conocimiento bíblico, más que buenas obras o palabras bonitas. Es la intimidad continua con Dios, esa conexión constante que se cultiva día a día. Es la presencia de su Espíritu que no se compra deprisa en el último minuto. Es la llenura espiritual que no se improvisa. Las insensatas querían luz sin aceite, salvación sin relación, entrada al reino sin preparación. Pero cuando el día eterno llegue, solo entrarán los que viven preparados, los que llevan esa llave del reino en el corazón. Jesús no dijo que fueron rechazadas por una impiedad escandalosa, no. Fueron excluidas por una falta crucial de previsión espiritual. No velaron, no cuidaron la llama de su relación con Dios, no almacenaron esa presencia vital. Y cuando llegó el día que tanto esperaban, qué triste, no estaban listas. Esta parábola es una alarma potente para nuestra generación, una que a menudo tiene muchas lámparas encendidas, muchos eventos, conferencias, plataformas, formas de religiosidad, pero ¿qué hay? Muchas veces carece del verdadero aceite, el de la oración secreta, el del quebranto sincero, el de la comunión diaria y profunda con el esposo. El reino no es para los que comienzan bien la carrera, ¿qué va?, sino para los que terminan fieles. No es para los que brillan ante los hombres con sus actos de piedad, sino para los que cargan aceite en lo oculto, en su vida privada con Dios. Y la puerta del reino no se abrirá por decir, yo fui virgen, yo tenía lámpara, yo salí a tu encuentro. No, solo se abrirá para aquellos a quienes Él conoce de verdad, aquellos con quienes tuvo una relación íntima y genuina. Velar, mi estimado, no es vivir con miedo constante, sino con un enfoque claro en lo que importa. No es dejar de dormir literalmente, claro que no, es estar en comunión constante con Jesús. Es vivir como quien sabe que el esposo puede llegar en cualquier momento. Es cuidar el aceite, cuidar el fuego de tu fe, cuidar esa intimidad con el Maestro. Porque cuando la puerta del reino se cierre, no se abrirá con títulos religiosos, ni con lágrimas de arrepentimiento tardío, ni con recuerdos del pasado. Se abrirá solo a quienes ya vivían dentro del propósito de Dios, aunque aún estuvieran fuera de la celebración final. Hoy es el tiempo de revisar tu lámpara, hoy es el día para llenar el aceite de tu espíritu, hoy es el momento para decidir si vives de forma prudente o insensata. Porque cuando el esposo venga, no habrá tiempo para correr a buscar, y entonces ¡qué dolor! No importará cuánto hiciste, sino cuánto lo amaste de verdad. ¿Estás preparado para esa llegada? La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Qué historia tan simple y a la vez tan profunda. ¿Te imaginas el shock de encontrar algo así? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13:45-46. Con estas dos parábolas breves, Jesús resumió la esencia misma del reino. Aquí no se trata de religión, ni de tradición familiar, ni de meras costumbres espirituales, para nada. Se trata de un descubrimiento tan glorioso, tan eterno, tan incomparablemente valioso que, ¡zas!, transforma para siempre lo que valoramos, lo que perseguimos en la vida y, lo más impactante, lo que estamos dispuestos a dejar atrás. Aquí hay una llave del reino que nos abre a una nueva jerarquía de valores. El primer hombre de la parábola no andaba buscando el tesoro, ¿sabes? Fue hallado por sorpresa. ¡Qué bendición! Tropezó con algo que ni siquiera sabía que existía. Pero en el momento exacto en que lo encontró, ¡pum!, supo que su vida ya no podía seguir siendo la misma. Nada de lo que poseía antes tenía ahora el mismo valor. ¿Te lo imaginas? Todo lo que consideraba suyo, sus posesiones, sus comodidades, quedó relativizado por el peso, por la inmensidad de lo que había descubierto. Y su decisión, ojo, fue inmediata, radical y, lo más hermoso, gozosa. Venderlo todo, absolutamente todo, para adquirir ese campo. No fue una pérdida, ¿qué va? Fue una inversión de proporciones eternas. No fue un sacrificio doloroso, sino una respuesta natural y espontánea a la revelación que acababa de recibir. Porque cuando alguien ve el reino por lo que realmente es, cuando lo vislumbra en su majestad, no necesita ser convencido de entregarse, simplemente se entrega con gozo. ¡Qué profunda verdad! El segundo hombre, en cambio, sí estaba buscando. Era un mercader de perlas, un experto. Conocía el valor, sabía evaluar, tenía un discernimiento afinado para la calidad. Y un día, ¡zas!, encontró la perla suprema, la joya de todas las joyas. No era una más entre muchas, no, señor. Era aquella que lo eclipsó todo, que hizo que cualquier otra perla palideciera a su lado. Y entonces, al igual que el primer hombre, vendió todo lo que tenía para poseer esa sola perla. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra lo perfecto, lo absoluto, lo demás, mi amigo, simplemente deja de importar. ¡Qué lección tan clara sobre la prioridad del reino! Jesús no está hablando aquí de acumular cosas, de hacer un buen negocio material, para nada. Está hablando de rendición total. No de lo que podemos añadir a nuestra vida para hacerla más completa, sino de lo que estamos, de verdad, dispuestos a dejar atrás por lo eterno. Estas parábolas, mi querido amigo, destruyen por completo toda visión mediocre, toda interpretación tibia del Evangelio. No se trata de añadir a Jesús como una mejora más en nuestra lista de deseos. ¡Qué va! No se trata de aceptarlo mientras mantenemos nuestros valores y prioridades intactos, sin tocar. Se trata de hallar algo que lo cambia todo, que lo redefine por completo. El reino de Dios no es para quien quiere un suplemento, un extra. Es para quien está dispuesto a dejarlo todo, a soltar las riendas, por lo que ha descubierto, por esa llave del reino que lo vale todo. La diferencia crucial entre un religioso de costumbre y un verdadero discípulo de Jesús es esta, ¿sabes? El religioso se aferra a lo suyo, a sus cosas, a sus planes, mientras intenta servir a Dios a su manera. Pero el discípulo, el verdadero discípulo, lo entrega todo sin pensarlo dos veces, porque ha visto algo infinitamente más valioso que cualquier tesoro terrenal. Ese todo, mi amigo, no se limita solo a cosas materiales. ¿Qué va? Incluye nuestra reputación,
nuestra comodidad, nuestra voluntad propia, nuestras ambiciones personales más arraigadas. Y no lo hace por imposición, por una carga, sino por una profunda revelación. Porque nadie deja lo suyo por obligación si no ha visto el valor inmenso del reino. Pero quien ha visto la perla, quien ha encontrado ese tesoro, lo deja todo con un gozo que brota del alma. Estas parábolas también revelan, con una claridad meridiana, que el reino no es barato, no es común, no es negociable. No se encuentra sin una rendición total, no se posee sin dejar atrás lo demás. Y solo los que están dispuestos a venderlo todo, a morir a sí mismos, a renunciar a su propia vida, serán los que entren realmente en la plenitud de su propósito. El reino es un tesoro, un descubrimiento que transforma por completo, una perla incomparable que solo los espiritualmente despiertos pueden reconocer y valorar. Y cada uno de nosotros debe preguntarse con honestidad brutal, ¿qué valor tiene el reino de Jesús para mí, en mi vida diaria? ¿Es un simple adorno en mi agenda apretada o es la razón fundamental por la cual he vendido todo lo demás? Por la cual he reordenado todas mis prioridades. Porque la vida eterna, mi querido amigo, no es para los que acumulan bienes, sino para los que rinden su vida a Dios. Y el gozo verdadero, el que perdura, no está en lo que conservamos egoístamente, sino en lo que dejamos atrás para poseer lo eterno, para aferrarnos a esa llave del reino que lo cambia todo. ¿Cuál es tu tesoro? La parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando el trigo brotó, también apareció la cizaña. Entonces los siervos preguntaron si debían arrancarla, pero el dueño respondió: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 24, 30. ¡Qué imagen tan reveladora, mi amigo! Aquí hay una de las llaves del reino que nos enseña mucho sobre la paciencia divina y el discernimiento. Jesús mismo explicó esta parábola con una precisión que no deja lugar a dudas. Fíjate bien, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo. El campo es el mundo entero. La buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. Las cizañas, por otro lado, son los hijos del maligno, qué triste, y el enemigo que la sembró, claro, es el diablo, el adversario de nuestras almas. Y finalmente, la siega, ese momento decisivo, es el fin del siglo. Mateo 13, 37, 39, el tiempo del juicio final. Esta parábola es, mi querido amigo, profundamente confrontadora. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra que el reino de Dios no se desarrolla en un terreno puro y perfecto, no, sino en un campo mezclado donde lo bueno y lo malo coexisten. La obra de Dios y la obra del enemigo pueden crecer juntas en el mismo entorno e incluso, qué ironía, parecer muy similares por un tiempo. La cizaña, por ejemplo, se parece muchísimo al trigo mientras crece, se confunde fácilmente con lo verdadero. Pero su fruto, ese es el detalle, es distinto. El trigo pesa y se inclina, humilde, mientras que la cizaña es hueca y se mantiene erguida, altiva. En el tiempo de la siega, la diferencia es sencillamente imposible de ocultar. Esto nos enseña una valiosa llave del reino. El fruto es lo que delata. Jesús no dijo que la cizaña fuera accidental, para nada. Fue sembrada intencionalmente por el enemigo mientras los hombres dormían. ¡Qué descuido! En la inactividad espiritual, en la falta de vigilancia de nuestras vidas y de la iglesia, el enemigo siembra falsedad. Se infiltra lo que no es del reino. Pero el dueño del campo, nuestro Padre Celestial, no se desespera. Bendito sea su
nombre. Él sabe que el juicio vendrá a su debido tiempo y no permite que sus siervos actúen con impulsividad. ¿Por qué? Porque un juicio prematuro, una acción sin la dirección de Dios, puede destruir lo verdadero junto con lo falso. La paciencia de Dios, mi amigo, no es negligencia, no, es pura misericordia, porque en su sabiduría, Él deja crecer lo uno junto con lo otro, no porque apruebe la cizaña, claro que no, sino porque conoce el momento exacto para la separación. Y en el tiempo final, enviará a sus ángeles, apartará a los que son suyos y los distinguirá con fuego y con gloria, porque el reino tiene su propio proceso, su propio tiempo. Esta parábola también confronta a aquellos que viven escandalizados por la mezcla que a menudo vemos dentro del cuerpo visible de Cristo. Jesús no negó falsedad, al contrario, la anticipó. Pero, ojo, no ordenó una purga humana, no nos mandó a juzgar y arrancar al otro. Prohibió el juicio apresurado, porque el reino no se manifiesta erradicando cizaña a ciegas, sino madurando trigo. Nuestra tarea, mi amigo, no es arrancar, es crecer. No es condenar al que creemos que es cizaña, es dar fruto, no es vivir señalando el error ajeno, sino perseverando en la verdad. Y cuando venga la siega, cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria, cada planta será conocida por su fruto, no por su posición en la iglesia, sino por su esencia, no por su apariencia, sino por su sustancia. La cizaña será atada y echada al fuego. Mateo 13:40. El trigo, en cambio, será recogido en el granero en la casa del Padre. Mateo 13:30. Porque en el reino de Dios hay un tiempo para sembrar, uno para crecer y uno para separar. Esta parábola nos enseña a vivir con discernimiento, pero también con paz, a no sorprendernos por la cizaña que pueda aparecer, pero tampoco a justificarla, a dejar que la verdad se manifieste por sí misma, porque lo verdadero no necesita defenderse, ¿qué va? Solo necesita permanecer, crecer y dar fruto. Y el día de la siega se acerca, mi amigo, se acerca, y lo que hoy parece confuso, lo que nos inquieta será clarísimo, y lo que hoy está oculto será revelado con una luz cegadora, y entonces el trigo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Y toda falsedad desaparecerá para siempre. ¿Estás listo para que tu fruto hable por ti? La parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. Lucas 18:10. Vaya contraste. Ambos estaban en 1900 el mismo lugar sagrado, realizando el mismo acto espiritual, sí, pero sus corazones, ahí estaba la gran diferencia, estaban en extremos opuestos del reino. Uno se paraba erguido, con una confianza en sí mismo que rozaba la arrogancia, detallando sus logros espirituales, comparándose con los demás y, qué pena, menospreciándolos. Lucas 18:11-12. El otro, en cambio, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, se golpeaba el pecho con humildad y solo podía pedir misericordia. Lucas 18:13. Y Jesús, con esa autoridad que le caracterizaba, cerró la parábola con una sentencia que debió ser desconcertante para los oyentes religiosos de la época. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Lucas 18:14. ¡Qué giro inesperado en la historia del reino! Esta parábola fue contada por Jesús con un propósito muy específico, para aquellos que confiaban en sí mismos como justos, y por ende menospreciaban a todos los demás. Lucas 18:9. No era una enseñanza en general para la multitud. No, era una confrontación directa a esa autosuficiencia espiritual tan peligrosa. El fariseo, mi amigo, representa a aquel que se siente limpio, correcto, superior a los demás en su religiosidad. Es el que ora, pero sin humillarse. El que sirve, pero sin quebrantarse. El que ayuna, pero sin examinarse a sí mismo en verdad. Su oración, fíjate bien, no fue una súplica a Dios,
sino una autopromoción, un alarde de sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Lucas 18:11. Enumeró sus obras, comparó su moralidad con la de otros, se defendió con su religión, pero qué triste, nunca se acercó al verdadero corazón del Padre, ni al reino que él anhela. El publicano, por el contrario, sabía perfectamente lo que era, conocía su condición. No trató de maquillar su pasado, ni lo intentó. No entró en comparaciones, no usó excusas baratas, solo golpeó su pecho, un gesto de profundo arrepentimiento, y dijo, con una sinceridad que traspasa los siglos: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. No explicó sus faltas, no prometió cambiarlas en ese instante, no justificó nada. Solo se arrojó, sin redes de seguridad, a la misericordia de Dios. Y fue él, precisamente él, quien salió justificado. ¿Por qué? Porque en el reino, la justificación no se alcanza por la posición religiosa, por el estatus, sino por un quebrantamiento genuino, por la humildad que reconoce su necesidad. Esta es una llave del reino que abre las puertas de la gracia. Esta parábola revela una verdad incuestionable. El peor obstáculo para ser justificado no es el pecado en sí mismo, no, sino el orgullo que nos impide reconocerlo. El fariseo no fue rechazado por no cumplir la ley, para nada, sino por creer que la cumplía tan bien que en su mente no necesitaba la gracia de Dios. El publicano fue recibido, no por sus obras, que seguramente no eran muchas, sino por su humildad, por su reconocimiento de la necesidad. Dios no resiste al pecador arrepentido, que va, resiste y con fuerza al orgulloso que cree no necesitar arrepentimiento. Jesús no negó las disciplinas del fariseo, no atacó el ayuno, ni la oración, ni el diezmo. Cuidado, lo que señaló fue la actitud del corazón, la motivación interna, porque todas las disciplinas espirituales pierden su valor, su esencia, si no nacen de un alma rendida, de un espíritu que anhela el reino de Dios. La religión que se exalta a sí misma, que se jacta, termina vacía, sin respuesta divina, sin una verdadera transformación. Pero una palabra sincera, mi amigo, dicha desde un corazón quebrantado, llena el cielo y conmueve el trono de Dios. Hoy, muchos oran como el fariseo, ¿verdad? Comparan su santidad, exhiben su trayectoria religiosa, se miden con los errores de otros, pero qué pena, no se han mirado por dentro. No se han golpeado el pecho, no han pedido gracia con la humildad del publicano, y salen del templo o de sus congregaciones con la misma carga con la que entraron, convencidos de su propia justicia, pero no justificados ante Dios. Esta parábola nos recuerda con una fuerza inquebrantable que Dios no está buscando a los que se sienten santos, a los perfectos. Está buscando a los que reconocen su necesidad, a los que anhelan ese reino de gracia. No justifica a los que se presentan con una lista de méritos, para nada. Justifica a los que vienen con un clamor auténtico, con un Dios, ten misericordia de mí. Porque la puerta del reino no se abre a los que se creen dignos, sino a los que saben, en lo más profundo de su ser, que sin su misericordia están perdidos. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos cómo estamos orando. ¿Desde dónde hablamos con Dios? ¿Con qué corazón nos presentamos ante Él? Porque no todo el que ora está siendo escuchado, y no todo el que entra al templo sale justificado. Pero todo el que se humilla será exaltado, y todo el que clama con verdad, sé propicio a mí, pecador, saldrá perdonado, restaurado y justificado delante del Padre. Esa es la verdadera llave del reino. La parábola de los talentos. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Mateo 25, 14, 15. Vaya historia tan reveladora, mi amigo. El escenario es clarísimo. Un señor que confía su riqueza a siervos. Pero, ojo, no les da lo suyo para que lo guarden bajo el colchón, para nada. Se los da para que los multipliquen, para que haya crecimiento en su reino. Los talentos, y esto es clave, no representan solo dones artísticos o habilidades naturales. No, representan responsabilidades del reino, recursos eternos, puestos en manos humanas con una expectativa divina de fruto. Es una llave del reino que nos habla de mayordomía. El que recibió 5 talentos fue y, ¡qué diligencia!, negoció con ellos y ganó otros 5. Doble ganancia. Mateo 25, 16. El que recibió 2 hizo lo mismo con la misma dedicación y ganó otros 2. Mateo 25, 17. Excelente. Pero, ¡ay, mi amigo! El que recibió solo 1, ¿qué crees que hizo? Cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mateo 25, 18. No lo robó, cuidado. No lo perdió en un mal negocio, solo lo escondió. Y allí, en esa simple acción de no hacer nada, comenzó su caída. Porque el reino no premia la pasividad, no celebra la inacción y definitivamente no acepta la excusa del temor. ¡Qué lección tan potente! Cuando el Señor regresó, llegó el momento de la rendición de cuentas. Mateo 25, 19. Los 2 primeros siervos, con una alegría que se les salía por los poros, le presentaron el doble de lo recibido y fueron elogiados con las palabras más esperadas de la historia del reino. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21, 23. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero el tercero, el que recibió 1, presentó su defensa. ¿Y qué defensa? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mateo 25, 25. No lo multiplicó, no hizo nada con él. Solo se protegió a sí mismo. Y lo peor, culpando a su Señor por ser severo o exigente. Mateo 25, 24. Pero el Señor lo llamó sin rodeos, siervo malo y negligente. Mateo 25, 26. Le quitó el talento y, ¡qué duro!, lo echó a las tinieblas de afuera. Mateo 25, 28, 30. ¿Por qué? Porque en el reino el mayor error no es fallar en el intento, no. Es no intentar nada por temor, por comodidad o incluso por una falsa humildad. Esa es una de las llaves del reino que a menudo nos cuesta entender. Esta parábola, mi querido amigo, nos muestra una verdad fundamental. Dios no nos pide lo mismo a todos. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1, pero sí espera fidelidad de cada uno con lo que se le ha dado. No importa si recibiste 5, 2 o 1. Lo que de verdad importa es qué hiciste con lo que se te confió para el reino. Algunos tristemente pasan la vida comparándose con otros, paralizados porque no tienen lo que creen que otros tienen. Pero la fidelidad, recuerda esto, no se mide por comparación, sino por obediencia a lo que Dios te ha dado. Dios no exige fruto donde no sembró, claro que no, pero sí exige multiplicación donde sí sembró. Y a todos, absolutamente a todos, nos ha dado algo para su reino. El siervo negligente no fue castigado por no tener resultados asombrosos. ¿Qué va? Fue castigado por haber escondido lo que se le confió. Su problema no fue la falta de talento, la tenía. Fue la falta de propósito, la falta de diligencia, la falta de un temor reverente ante su Señor. Porque quien no hace nada con lo que recibe, mi amigo, termina perdiéndolo. Y lo que no se usa en el reino, lo que no se invierte para su gloria, simplemente no permanece, se marchita. Esta parábola también revela que el reino no es estático, se mueve, se extiende, se espera que crezca continuamente. Y solo los que trabajan con lo que se les ha dado, los que son fieles en lo poco, entran en el gozo de su Señor.
Ese gozo no es solo una recompensa futura, no, es el gozo de vivir una vida que honra al Rey, una vida que no es desperdiciada, una vida que al final puede rendir cuentas con gratitud y sin vergüenza alguna. Es una llave del reino que transforma nuestro presente. Hoy, más que nunca, esta parábola nos llama a despertar, porque cada vida, cada recurso, cada minuto que hemos recibido es un talento que debe ser usado para la gloria de Dios. Nadie está exento, nadie está olvidado. Todos, repito, todos hemos recibido algo. Y el Señor regresará, preguntará, evaluará, y lo único que buscará será fidelidad, no excusas, no quejas, no justificaciones, solo fidelidad. Y los que hayan sido fieles en lo poco, en lo oculto, en lo silencioso, oirán aquellas palabras que valen más que cualquier tesoro de esta tierra. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. ¿Estás listo para invertir lo que Dios te ha dado para su reino? Hemos llegado al final de este viaje revelador a través de las parábolas más impactantes de Jesús. Dime, ¿sentiste cómo cada historia te hablaba directamente al alma? Si tu corazón ha sido tocado, si esa chispa de fe se ha encendido o reavivado, cuéntame. ¿Cuál de estas parábolas te ha impactado más y por qué? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría leer tu experiencia y si este contenido te ha parecido una verdadera llave del reino, algo que necesitabas escuchar, no te quedes solo con esto. Hay mucho más por explorar. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. No querrás perderte las próximas revelaciones que tenemos para ti, esas que te darán más llaves del reino para tu vida. Y estate atento, porque en la pantalla ya está apareciendo nuestro próximo video recomendado. Seguro que te va a volar la cabeza. Sigue explorando las verdades que transforman. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga grandemente. Con cariño, Revelaciones de la Biblia.